Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, ¿cómo están? Bien, pastor, gracias. ¿Bendecidos? Muy bien, gracias. Todo Bendecidos. bien. Eso. Y ahorita que terminemos, doblemente bendecidos van a ver. Amén. Bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. Le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Luz si nos guía en oración, por favor. Sí, Gracias. bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Padre, por tu inmensa bondad que dice tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre, y realmente lo eres, bendito Dios, y te damos gracias, Padre, porque tú no cambias, porque tú eres fiel, porque tú sigues amándonos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, te damos. Y también te pedimos, Padre Celestial, que seas tú guiando esta noche este estudio, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender, Señor, todo ese inmenso amor que tú mostraste en tu palabra y que sigues mostrando hasta el día de hoy, Padre. Y te pido por mis hermanos que no están por alguna situación, Señor, que también tú seas con ellos, Padre, que después que puedan escucharla, Señor, también sea de bendición para sus vidas. Tú seas, Señor, el que guíe las palabras de mi hermano, Padre Celestial, Sí, sí. que como sabemos, bendito Dios, eres tú, es siempre el que dirige. Te doy gracias por todo en ese precioso nombre, Señor, y también te lo pedimos en ese precioso nombre que es el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Muy bien. Pues, ¿sí leyeron? Sí. Sí. Sí, Sí. Ok. A grandes rasgos, ¿qué tal el libro de Ruth? Ay, pastor, como es una decíamos, historia bien bonita, sí. Bonita, ¿verdad? porque refleja muchas cosas, ¿no? Refleja el amor, la fidelidad, la bondad, la integridad. Ujú, Y aún podemos ver claramente la protección y la bendición de Dios ahí en ella. ujú. Sí, totalmente. Gracias, hermana Carmen. ¿Los demás? Si Pues para pudieron. mí también es, Adelante, hermana. sí, también es un libro no solamente del amor, como ahorita lo explica mi hermana Carmen, del amor entre dos personas, sino más allá de todo eso, también el camino, bueno, cómo nos va guiando también a nuestro Señor Jesucristo y aparte el amor de Dios, la verdad es que su amor, su perdón, su e incluirnos a todos, el no hacer distinción de personas, el que tú eres valiosa para Dios, aunque vengas de lo más vil y de lo menospreciado, Dios es muy bueno. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias. Así también es un libro efectivamente que en contraste, ¿verdad? Al que recién terminamos, tan interesante de jueces, Sí. viene a ser un amor redentor, un amor del perdón de Dios, de la misericordia de manera muy palpable, Ujú, pero de que no solo trata de un amor paralelo a nivel de personas físicas que existieron en su tiempo, sino que habla del amor de Dios redentor a su El pueblo, amor de Dios. ¿verdad? Ujú. Entonces, es lo que magnifica en gran manera este libro tan hermoso. En el mismo nombre de Ruth lleva un significado bien interesante, como de los mismos actores que participan dentro del mismo estudio que vamos a hacer, ¿no? ujú. Pues, Muy bien, gracias. ¿Alguien más? La Adelante, valentía que tuvo adelante. Ruth, ¿no? Mm, Bueno, a mí me impresionaba también cuando le dijo a Noemí, ¿no? Bueno, más adelante lo veremos de donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, ¿no? Yo voy a estar. ujú, Esa convicción a lo mejor de tu, bueno, que dice, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Así de, oh, ¿cómo puede dejar todo para irse con Noemí, ¿no? A un lugar que no conoce o no sabe sus costumbres, ¿no? ujú. Correcto, gracias. Yo creo que Noemí ha de haber sido muy buena suegra Mm, para que Ruth la quisiera con esa, pues con esa magnitud, ¿no? De querer seguir con ella, de seguirla acompañando, de no dejarla sola. ujú.
Ha Sí, sido muy bonito. Yo creo que también le ha de haber enseñado ella a través de la vida que Noemí vivía, parte de todo eso, ¿no? Que reflejaba ahora Ruth, así es. porque era obediente a ella. Ujú. Sí, sí, Entonces, totalmente. totalmente, yo creo que esas cosas, pues también Noemí se las ha de ver mostrado, ¿no? Sí, Por seguramente. eso ella aprendió. Ujú. Sí, ahí influyó mucho el testimonio de ella. El testimonio de Noemí, Ujú. exactamente. Para que pudiera seguirla o decidiera seguirla. Seguirla, claro. Correcto. Ok, gracias. Si no hay alguien más que quiera decir algo, hoy vamos a tener solamente una diapositiva. Introducción al libro de Ruth. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Yo. Yo, Carla, adelante, gracias. Quisiera. Introducción al libro de Ruth. Número 1. Contexto histórico. El libro de Ruth se sitúa en la época de los jueces, un periodo de inestabilidad política y social en Israel, caracterizado por la falta de liderazgo centralizado. 2. Propósito del libro. Aunque breve, el libro destaca el poder del amor leal, la redención y la providencia de Dios. También establece un vínculo genealógico importante para la historia de Israel. 3. Personajes principales. Inciso A, Ruth, una mujer moabita, símbolo de fidelidad y valentía. Inciso B, Noemí, la suegra de Ruth, quien enfrenta la pérdida y la restauración. Inciso C, Boz, un hombre justo y pariente redentor que actúa con bondad y generosidad. 4. Tema central, la fidelidad y el compromiso tanto en las relaciones humanas como en la relación con Dios. Ruth demuestra su lealtad a Noemí, mientras Boaz refleja la redención divina. 5. Estructura narrativa. La historia se desarrolla en 4 capítulos, comenzando con tragedia, capítulo 1, seguido de encuentros providenciales, capítulos 2 y 3, y concluyendo con la redención y restauración, capítulo 4. Número 6. La decisión de Ruth. En uno de los momentos más memorables, Ruth declara su compromiso con Noemí y su Dios diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Número 7. La figura del Redentor. Vos actúa como el pariente redentor, un concepto clave. La ley israelita que prefiguraba a Cristo como nuestro Redentor espiritual. Número 8. El rol de las mujeres. El libro resalta el papel crucial de las mujeres en la historia de salvación, mostrando cómo la fidelidad de Ruth y Noemí impacta la línea genealógica de David y posteriormente de Jesús. 9. Providencia divina. Aunque Dios no habla directamente, su mano es evidente en cada detalle, desde la provisión de comida hasta la restauración de la familia. 10. Importancia genealógica. El libro concluye mostrando que Ruth es bisabuela de David, conectando la historia con el linaje mesiánico de Jesús según el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Este libro pequeño pero poderoso combina narración humana y propósito divino, mostrando cómo Dios utiliza lo ordinario para cumplir su plan extraordinario. Muy bien, gracias, Carla. Muy bien, De nada. gracias. Vámonos de uno en uno, ¿les parece? Vuelvo a leer Sí, el número 1, contexto histórico. Dice aquí, el libro de Ruth se sitúa en la época de los jueces. Acabamos de estudiar jueces, ¿verdad? Y ya vimos todo lo que sucedió ahí, todo el relajo que hicieron. Y fue un periodo de inestabilidad política y social en Israel, caracterizado por la falta de ¿qué? De liderazgo. Al no tener liderazgo, una de las frases más importantes que veíamos, ¿cuál era? En jueces. Y de hecho concluye jueces con esa frase. cada quien hacía lo que mejor le parecía. Exacto. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces,
¿Qué podemos ver ahí? A ver, ustedes díganme. Pues yo creo que fue dice que había hambre en la tierra, pues porque precisamente cada quien hacía lo que hacía. Así lo estaba estudiando, que el Señor permitió que hubiera hambre en la tierra, bueno, en ese tiempo, en ese momento, Ujú. y pues se desencadena, digamos, toda esta historia. Ok. ¿Recuerdan? Vamos a ligar esto para que podamos entenderlo. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? Sí, Sí, la maldición y la bendiciones y bendición. maldiciones. Ajá, a ver, hermano Marciano, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, observamos que en el orden de las bendiciones Ujú, estaba el hecho, de manera parafraseada y a grosso modo, de ujú. que la obediencia del pueblo y fidelidad a entender que era el único Dios tenía que prevalecer en el pueblo, de tal manera que la omisión de ello, que estribaba en el estar en sujeción y en sometimiento voluntario a lo que Dios ordenaba, prescribía, mandaba, ordenaba, eh, iba a tener una consecuencia favorable, es decir, bendición en la vida del pueblo, tanto en lo individual como en lo congregacional como tal. A contrario sentido de lo que operaba a nivel de las maldiciones que implicaban de fondo y en esencia la no obediencia, la no sujeción, la idolatría, porque iban a llevar a celo al Señor, Ajá. ¿verdad? Y el mismo Éxodo 20 precisa que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová yo, Dios celoso soy, estoy parafraseando, ¿verdad? Y tendré misericordia, bendiciones hasta determinadas o tantas generaciones y a contrario sentido, hasta la tercera y cuarta de aquellos que me aborrecen. Para el Señor la idolatría es aborrecer. Y entonces empezó a prevalecer precisamente el que el pueblo se hacía acreedor a las maldiciones por infringir las bendiciones. Y vemos que en el estudio que hicimos tan bonito e interesante de Deuteronomio 28, que el contraste de las bendiciones contra las maldiciones iba casi de 1 a 3, Ujú. o sea, se duplicaron o triplicaron los versos de las maldiciones a falta de ser obedientes y tener las bendiciones, ¿no? Eso es lo que podría compartir respecto a Deuteronomio 28. Correcto, correcto. Dentro de esas bendiciones estaba todo el fruto de la tierra, que iban a Ujú, gozar del fruto de la tierra, que iban a tener éxito en sus cosechas, pero como en la contraparte, la maldición es todo lo contrario. Dice que el Sí, ujú, cielo se iba a poner como bronce sobre ellos, ¿verdad? ujú, sí, Y de tal forma que no lloviera. ujú. Sí, Eso no está iba a haber hablando, lluvia. pero también dice que el piso, el suelo, iba a ser como hierro, de tal Ujú, forma que no iba a dar sus frutos. Entonces, ujú, precisamente como lo dice mi hermano, al no obedecer a Dios, al no seguir todo lo que Dios había establecido en cuanto a su palabra, en cuanto a su ley, desobedecieron y vino la consecuencia. Recuerden que Dios no está con un látigo esperando a ver a qué hora nos portamos mal. Él no es no, así. no, no. Ajá. Es consecuencia de nuestra desobediencia. Ujú, Ajá. Eso sí. sí lo quiero puntualizar mucho. Ujú. sí, Ok, vamos bien entonces. En medio del caos, vemos que está, en medio del caos surge, perdón, este libro de Ruth. Yo puedo verlo así. En medio del basurero surge una flor hermosa. ¿O Sí, no? ¿No lo podemos ver así? muy sí. bonita analogía, sí, O en medio del basurero nos encontramos con un anillo de oro. Uh, sí. ¿Cómo lo quieren decir? A ver, usen otras Como palabras. de paz, ¿no, pastor? ¿Perdón? Como un remanso de paz. Ajá, también, ujú, sí. sí. Que no es para todos, ¿eh? Que no es para Es solamente para unos cuantos. Ok. Número 2. Propósito del libro. Aunque breve, el libro destaca el poder del amor leal
la redención y la providencia de Dios. También establece un vínculo genealógico importante para la historia de Israel. Wow, aquí como que hay un parteaguas, porque pudiéramos decir el libro de Ruth como que no tiene nada que ver con jueces, ¿sí? Ni con el que sigue, con Samuel, pero en realidad es como la coma o el punto y coma, ¿sí? Entre jueces y Samuel. Ujú. Ok, a ver qué piensan de lo que estoy diciendo y por qué. Totalmente de acuerdo, en el orden de que es un poder del amor leal y reitero de manera muy puntual y respetuosa, el amor leal de Dios a sí mismo y a su pueblo, la redención a su pueblo y la ¿qué dice? Genealogía. Y la genealogía como parte de aguas, claro que es una parte de aguas, toda vez que vemos que dentro de la genealogía de Mateo 1:1 se Ujú. habla de que precisamente quien engendra a voz de Salmón es Rahab. Ajá. Recordemos que Rahab fue la ramera de Jericó, Ujú. que también cuando cubre a los espías es porque ya tiene el antecedente de que sabía del Dios poderoso que respaldaba al pueblo de Israel y en ese temor reverente los cubre, les da ese resguardo para que ellos puedan salir airosos de su misión y con la promesa de estos espías de resguardar a ella y a su casa. Desde ahí se estaba gestando el mover del Espíritu de Dios en Rahab, que engendra de parte de Salmón a vos, ¿verdad? Y evidentemente vamos a ver en el desarrollo de la genealogía que de Ruth, que es esposa de Boz, va a salir Obed, que viene a Correcto, ser el papá de Isaí, Ujú, que viene a correcto. ser el papá de David, ujú. y toda la genealogía hasta nuestro Señor Jesucristo, de ahí que sea el parteaguas tan importante, ¿no? Ujú. Linaje, ¿verdad? Ya viene desde ahí. Muy bien, hermano. ¿Los demás qué piensan? Yo le veo así como mucha trascendencia porque los moabitas tenían que haber sido desaparecidos, Ujú. porque Bien, buena Dios dijo observación. que tenían que matarlos a todos, exterminarlos a todos, pues dejaron vivos a muchos, y pues de ahí vienen. El pueblo de Israel cayó varias veces con los moabitas, no recuerdo bien cuando Balaam, que quería maldecir al pueblo, y que ellos se meten con las moabitas, que el Ujú. Señor se enoja mucho y muchos mueren, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es la trascendencia de que Dios desde ahí muestra su amor, o sea, su amor hacia ella, porque en cierta forma, digamos, la perdonó y vea hasta dónde la lleva ahorita para tener una trascendencia como tal de que de ella venga linaje real, o sea, es algo muy hermoso de parte de Dios. Interesante lo que está diciendo mi hermana. Sí, estamos hablando entonces de los moabitas en un contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué serían o qué somos nosotros? Sí. Es que qué interesante observación porque cabe hacer la mención de que Moab, como los moabitas, como los amonitas, son fruto de un incesto con Lot Ujú, y sus hijas ujú, al paso del tiempo. Y evidentemente se desarrollan en base a la carnalidad del paganismo, de la idolatría, y el moabita como tal, como pueblo, tendían a ser soberbios, rebeldes, despiadados, autosustentables en el orden del propio orgullo que tenían, y de ahí el que pues el Señor vino a hacer esa obra hermosa en, en ambas, tanto en Orfa como en Ruth, pero Orfa al final, como Noemí les invita en su momento, y lo veremos, ¿verdad? Ujú. Regresen, porque pues yo no tengo pues edad para casarme y tener hijos, y a poco van a esperar a que crezcan y los conozcan, vayan y regresen a sus dioses. Le toma la palabra a Orfa y Ruth por lo que Dios estaba haciendo en su vida, porque como acertadamente mi hermanita Carmen comentaba, Ujú. debió ser muy buena suegra Noemí,
dando el testimonio de lo que era amar a Dios. Ahora sí que literalmente, ¿verdad? Amar a Dios en tierra ajena, en medio de todas las dificultades que pasó. Ruth vio la fidelidad de Noemí al Dios Altísimo y fue el referente como para empezar a amar a Dios. Qué Ujú, importante es el testimonio, ¿verdad? Para ujú, empezar a amar a Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos. Y Ruth se enamoró del Señor. Y ujú. cosa maravillosa, el Señor que conoce las intenciones del corazón, vio ese hermoso corazón de Ruth transformado, ¿verdad? Así Y es, convertido. O sea, eso que también decía mi hermanita Carla, ¿no? Tan bonito de que yo te voy a seguir parafraseando, yo a tu pueblo y a tu Dios he de seguir, a ti y a tu pueblo, a Dios. ¿Y qué implica esto? Que ya hubo una conversión. así Lo es, que nos pasa a nosotros de ser moabitas y que todavía de repente tropezamos con ser moabitas, pues digo, ya no es nuestro caso, ¿verdad? En tener esa condición, pero de vez en vez cuando se tropieza, pues se levanta uno en el amor del Señor y se reconduce. Pero el vivir como antes vivíamos en esa condición, realmente que habla muy claramente de la condición humana a nivel de general. así es. Gracias, hermano. Hay que resaltar que ciertamente ella era moabita y no pertenecía al pueblo de Dios, no era Ujú, judía. ujú. Ajá. Cuando Jesús viene y muere, eh, dice que la salvación es primeramente para quiénes, Para los hijos. para los judíos, Dios. Ajá. directamente. ¿Sale? El Así es, linaje, digamos, original, su pueblo, Ujú. sí, ¿sí? Pero en esta historia vemos precisamente eso, de que dice la palabra, a los suyos vino Y los los suyos suyos no no lo y lo los suyos no reconocieron. le Sí, es recibieron. correcto. Claro. Y después injerta otro pueblo. Así Ujú. es, para llevar a celos Al original. al original. ¿Ah? Y ahí entramos no solamente esta mujer, sino todos nosotros, ¿verdad? Y Así nos es, podemos identificar entonces con esa redención. Sí, así la vamos a es. estar estudiando más. En Ujú. realidad quería dar todo el libro de Ruth, pero dije, no, 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 mejor vámonos por partecitas porque está muy Amén. interesante. Muy bien, Ujú. excelente. Ajá, y va a tener mucha enseñanza. 4 capítulos cortitos, pero con una gran enseñanza. Amén. Sí. Ok, vienen entonces los personajes principales, ¿verdad? Está Ruth, Noemí y Boz. Ruth, una mujer moabita, como estábamos hablando ahorita, pero símbolo de fidelidad, ¿sí? Y valentía. Ajá. Se va entonces Noemí, ¿verdad? La suegra, perdón, Ruth, se va con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué se fue de su tierra? Por el hambre que había en ese Por el hambre, momento. por las mismas consecuencias que veíamos en Jueces. Se Ujú. apartaron de Dios, se olvidaron de Dios, ¿sale? Y aunque, Entonces, perdón, y aunque, sí, perdón, era la tierra prometida, o sea, era una tierra que el Señor prometió y que iba a fluir leche y miel y que no les iba a faltar nada y que ellos ni siquiera iban a, porque iban a llegar ya viñas a casas ya preparadas, o sea, todo nada más era llegar y ahora sí que asentarte y disfrutar, pero obedeciendo, claro, obedeciendo, pero como no quisieron obedecer, pues como bien lo decía usted, el cielo se cerró, ya no dio su fruto y esa escasez de comida pues lleva al marido a tomar la decisión de irse ajá, de irse precisamente a una tierra que si era una tierra de pan, se van a una tierra de escasez porque pensando que en otro lugar iban a encontrar comida, pues les fue peor. muy bien, muy bien. Entonces se va con sus 2 hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman sus hijos? Malón y Kelión. Qué nombrecitos, ¿verdad? Hasta dan miedo. Sí, no, y que asocian que provenían de que eran enfermizos. Pero lo más interesante también es que parte de Betlehem, o sea, Belén, Ujú, eran efrateos de Belén que partieron hacia Moab por la hambruna precisamente, ujú, pero el cabeza de familia era Elimelech. ujú, Elimelech quiere decir, he escuchado algunas predicaciones que dicen, Dios es rey. No, no, no. Elí es mi Dios, es rey, o sea, todavía más peso.
mi Ujú. Dios es rey, pero Elimelech decidió irse a tierra extraña Extraño. en medio de la hambruna y salir de la casa de Pan, que es Belén, Betlehem. Ujú. Se lleva a Noemí, que quiere decir dulzura, y que al final vemos en el desarrollo del capítulo que ella dice, no, pues ya no me digan Noemí, ya soy Mara, porque Mara quiere decir amargura, Amargura. ¿no? Por lo que ya había ella experimentado en la pérdida de Elimelech, de Malón y Kelión. Ujú. Pero evidentemente ellos fallecen después de 10 años de matrimonio con Orfa y con Ruth, pero de la manera que fuera, en el ejemplo de Noemí y en los usos y costumbres propios de el tiempo que tuvieron de vida ellos, Ruth aprendió a amar al Señor. Ujú. Ruth quiere decir amiga, aliada, fiel. Muy bien, muy bien, muy bien. Hago una pregunta, echemos a andar un poco nuestra imaginación. En base a todo lo que leímos de jueces, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué consecuencias habrán muerto estos varones? A ver, piensen mal ahorita. ¿Qué habrá Pues entonces, sucedido? ahora sí que es echar a volar la imaginación y muchas, ¿cómo se dicen estos? Muchos Especulaciones. especulaciones. A ver, ¿cuáles? ¿Qué Pues, podríamos especular? pues como por ejemplo esa, ¿no? De que salen de la tierra prometida, o sea, no tenían que salirse de esa tierra Ok. en la que el Señor les había prometido que ahí los iba a sustentar. Ujú. ¿Qué más? Había una necesidad de que en medio de la experiencia que estaban recibiendo, sí, producto de la consecuencia de todo un mover del pueblo de Israel, en el cual ellos también fueron solamente un resultado y consecuencia de todo ese pecado, como lo vimos de los últimos capítulos con el levita deambulador. Así también todo estaba de cabeza, cada quien hacía lo que le parecía, y pues no iba a ser la excepción. Este cabeza de familia, Elimelech, junto con sus hijos varones, Ujú. en el orden de pensar que a falta precisamente de un juez, de un libertador, y cuanto más de un rey, que estaba el rey mismo del universo, pero que nunca reconocieron, nos sentaron a reflexionar, de decir, si nos quedamos en Betlehem, en la casa de pan, y Ujú. si oramos, y si nos arrepentimos, y si volvemos a Dios nuestros ojos, Él será misericordioso y nos dará, digo, esto viene también en la palabra, ¿no? Que Correcto. si el pueblo se arrepintiese y volviese los ojos al Señor, digo, parafraseando, el Señor en su misericordia volvería a abrir los cielos, volvería a dar lo que corresponde en cuanto a las promesas hechas a sus hijos o a su pueblo. Ellos hubieran perseverado, fue ausencia de creer en el Dios Altísimo. Fue ausencia también de la comodidad en medio de esa difícil situación de ver otra alternativa, es decir, de suplir al Dios Altísimo con otra alternativa, con dioses ajenos, dioses paganos. Y tal vez les llegaron los rumores de que no, pues allá el Dios de la tierra les está dando en Canaán, o perdón, en Moab, o el Dios de la lluvia está haciendo llover, es decir, la idolatría. Sumado a ello, pues desde luego la vista de los varones, ¿no? Respecto a las moabitas, Así que es. evidentemente eran distintas a las mujeres israelitas, en el orden de que eran mujeres evidentemente sensuales, Ujú. seductoras, atractivas, y pues por el ojo también se dejaron llevar. Y vaya, vemos que incurrieron en lo que decimos que un pecado lleva a muchos, ¿no? Así es. Gracias, hermano. Entonces, mueren, ¿verdad? Y parecería que se acaba ahí la genealogía. Sí, se acaba esa familia. Pero que notemos que ese no es el plan de Dios. Y lo vimos sí, en jueces, ¿no? ¿Qué pasó eh, con los que cometieron pecado? ¿Sí recuerdan la historia? La vimos la semana pasada o antepasada, que por poco desaparece una de las tribus. La tribu de Benjamín, ¿no? Ajá,
¿Sí? Entonces, Sí, gracias, dentro del plan de Dios no está el que se desintegren las genealogías. Era muy importante para Dios. Y fíjense que yo me acuerdo de una frase de el ex comediante Pompín Iglesias, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Que Sí. decía, Qué qué, bonita qué familia. bonita familia. Entonces, fíjense de dónde está sacando Dios genealogía, ¿sí? De una bonita familia. Ay, qué bonita familia. Sí, ya lo dijo mi hermano Marciano, haciendo las cosas mal y yendo a otros lugares, ¿sí? Con cosas que no tenían que estar haciendo ni viendo, ni relacionándose con personas que no tenían que relacionarse. Pues aún, por eso dije, en medio de todo ese basurero, Dios puede hacer algo grande. Sí, Tremendo, ¿no? Pero es muy importante lo que usted dice. En medio de todo eso, pero se vio la intención del cambio, ¿no? O sea, ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, pero no solamente lo dijo, sino lo hizo. O sea, es que eso es lo que ve Dios, ¿no? Realmente tu intención sí, pero también tu acción. Ujú. Y a eso dice la misma palabra que Dios honra al que le honra. Ella dejó su pueblo, ella dejó sus dioses, ella dejó todo por irse a un pueblo, a un Dios que en cierta forma ella no conocía. Y la misma palabra dice que aquel que no es digno, aquel que no deja padre, madre, hijos, hermano, todo, por seguirlo a él. Entonces, sí tenemos que dejar todo. Por eso Dios la honró a ella, porque ella dejó todo y a nosotros nos corresponde de la misma manera. Así es, correcto. Pero esto Cuando- ya viene de Noemí, ¿no, pastor? En que Noemí reconoce que se equivocaron y Ujú, quiere regresar a su pueblo. ujú, Yo creo que ahí se arrepintió de que hubieran salido de su pueblo para irse, ¿no? así es. Sí, conforme vayamos avanzando en los capítulos, vamos a profundizar en todo eso que están diciendo. Sí, sí, sí. Ok, dice el tema 4, tema central, la fidelidad y el compromiso, tanto en las relaciones humanas como en la relación con Dios. Ruth demuestra su lealtad a Noemí mientras vos refleja la redención divina. Lo vamos a ver más adelante. 5, estructura narrativa. La historia se desarrolla en 4 capítulos, comenzando con capítulo 1, con tragedia, seguido de encuentros providenciales, capítulos 2 y 3, y concluyendo con la redención y restauración, capítulo 4. Fíjense, les voy a dejar de tarea nuevamente que puedan leer, que lo dividamos. Vamos a dividir esos 4 capítulos en 2 y 2. ¿Sí? Que lean el capítulo 1 y capítulo 2, pero que lo lean a conciencia. Ujú. ¿Sí? sí. Y que puedan sacar sus puntos. Escriban sus puntos. Lo que el Espíritu Santo les vaya poniendo en su corazón, escríbanlo. ¿Sí? Y lo pregunto el próximo miércoles. Ajá. Ujú. Capítulo 1 y 2, que es la tragedia. Y después 3 y 4, que es la redención. Ajá. Y van a ver todo el plan maravilloso de Dios. Ujú. Ok, 6. La decisión de Ruth. En uno de los momentos más memorables, Ruth declara su compromiso con Noemí y su Dios. Fíjense cómo se maneja ahí. Y su Dios. Todavía no Ujú. dice mi Dios. Ajá. Sin embargo, algo ya estaba sucediendo en su corazón. Diciendo, Ujú. tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Hasta ahí la escuchamos, ¿verdad? Ujú. Número 7, la figura del Redentor. Wow, esto sí es impresionante cuando lleguemos ahí. Vos actúa como el pariente redentor, un concepto clave en la ley israelita que prefiguraba a Cristo como nuestro redentor espiritual. A ver, le hago Ujú. esta pregunta al hermano Marciano, que es el que conoce esto. ¿Qué decía esa ley israelita acerca del pariente redentor? Sí, eh, tenía que ser un pariente cercano al de cuyos, o sea, al que había fallecido, al ¿Mm? pariente primogénito más cercano,
el cual tenía el deber, vamos, para darle continuidad a la descendencia de ese primogénito, Ujú. el de contraer nupcias con la viuda para darle esa continuidad, pero toda vez que no era el hermano, sino que era un pariente en línea colateral, en este caso podría ser un primo, podría ser un familiar en esa línea, Ajá. tendría que hacer todo un proceso bien interesante que veremos a la hora de estudiarlo en particular el capítulo, que tenía su simbolismo muy peculiar a nivel de un zapato, tiene cosas muy interesantes, Ujú. Lo pero vamos a ver. sí, sí eso era lo que, en eso estribaba la redención, que pasaba era un derecho a ejercer, pero por un deber al Dios Altísimo y por un deber al que había fallecido en la continuidad de su descendencia. Ahí está la clave, en continuidad con la descendencia. Ajá. Sí, Muy bien, hermano, muy bien. Gracias. Ok, 8. El rol de las mujeres. El libro resalta el papel crucial de las mujeres en la historia de salvación, mostrando cómo la fidelidad de Ruth y Noemí impacta la línea genealógica de David y posteriormente de Jesús. Ajá. Entonces, bien lo decía hace rato mi hermano Marciano recordando a dos mujeres, ¿verdad? La primera que dijiste, ¿quién fue? Rahab, ¿verdad? así es, sí, Dentro de la genealogía, ahí en Mateo capítulo 1, ahí si abren sus Biblias, léanlo ahí rápidamente y se van a encontrar con Rahab, que era precisamente una prostituta. Ujú, Y llegamos acá con la otra que es una moabita. ujú. ujú, sí, Esto es bien interesante. Déjenme decirles que es súper, súper interesante. Si a ustedes se les diera la promesa, ¿desde dónde viene la promesa del Señor Jesús? ¿Recuerdan en Génesis? Pues en Abraham, ¿no? ujú. Antes, a ver, hagan memoria. Antes Desde de Abraham. Moisés, Ujú. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Ya recordaron? Mm, Moisés. Sí, era la frase de que cuando que cualquiera que fuera mordido levantara su mirada a la serpiente. No, 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 no es esa. no, Perdón si los estoy confundiendo ahí. Más atrás todavía. no, Más es atrás. cuando Ajá, Pompea, eh, tú te darás una simiente que pisará la cabeza Ah, el correcto. calcañar. El y, calcañar, ¿no? y ella te morderá el calcañar o te Ajá, y afectará el te Con calcañar. herirá el, en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Así con es. el, Una herida de mordida o una mordida en el talón, vamos a ponerlo para una persona, no es mortal, No, pero una herida en la cabeza sí es sí, mortal. sí, ¿Sí? Si esto Dios se lo dijo a la serpiente antigua, al diablo, entonces, perdón por lo que voy a decir, ponte un poquito en la mente del diablo. ¿No acaso buscarías de dónde va a llegar esa genealogía? claro, ¿Sí o no? claro. sí, pues investigaría. Entonces, si nos damos cuenta, todo el pueblo de Israel durante todo el tiempo de la historia de Israel ha sufrido trabas como si se cortara la genealogía. ¿No lo han notado? pues desde el principio con este Abel, ¿no? Ajá. Ya después fue es su otro hijo, ¿cómo se llamó? Ok. No, Set. ajá. Bueno, continuando. Si tú pensaras, perdón que lo vuelvo a decir, como el diablo, ¿no indagarías un poquito Claro. Sí, para destruir, digamos. para destruir? Y constantemente el diablo ha lanzado dardos en contra del pueblo de Israel y lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Les presentó de todo, les presentó riquezas, les presentó mujeres, les presentó hasta Balaam, ¿verdad?
Ajá. ¿sí? Intentando destruir. Imagínense cómo actúa Dios por sobre todas las cosas. ¿Quién iba a pensar que la salvación en nuestro Señor Jesucristo, de su genealogía, de su descendencia, iba a venir de una prostituta? Sí, no, Claro, ¿Cómo ven? tremendo. ¿Lo habrá pensado el claro. diablo eso? Claro que no. Ajá, No, sí, claro. Ahora, ¿cómo la salvación viene a través de una mujer moabita? Ajá, sí, es lo que decía. Ajá. Sí, sí, estamos viendo todo el plan de Dios y todo el plan maquiavélico del diablo. Es algo sí, increíble, por eso digo que Dios nos sorprende tanto Sí. de dónde, o sea, de lo más vil y menospreciado Él saca. Ajá. Y por si fuera poco, si llegamos al nacimiento del Señor Jesucristo, no es concebido por varón, Ajá, cosa que el diablo estaba esperando, ¿verdad? Sí. posiblemente. En este caso es ¿quién? María, quien Ujú, concibe por medio del Espíritu Santo. ujú. Otra traba para el diablo. ¿Cómo ven? ¿No es interesante que todo esto? es sumamente interesante porque podríamos también asumir que estando nuestro Señor Jesucristo en ese vía crucis, Ujú. previo a ser crucificado, y a la hora de que el Señor clama desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El diablo se sentía ya vencedor y ganador, Ujú. porque había observado cómo la ira del Dios Altísimo caía sobre su hijo, único hijo, Así es. pero que en ese hermoso plan, hasta se encimbra la piel, en ese hermoso plan de salvación, con perdón de la expresión, con perdón de la expresión, le dijo al diablo, tómala, va la resurrección de mi amado hijo, para estar por encima de todo, facultándolo en esa potestad plenipotenciaria del universo, como el rey mismo de ese universo. Así es. Entonces, ¿Cómo detrás de todo culmina eso, ese plan? ajá, detrás de todo eso vemos el plan maravilloso de Dios. Y precisamente este libro de Ruth es un plan maravilloso de Dios. Aunque en el libro de Ruth, no sé si notaron algo, no se menciona a Dios como tal. Ujú, No, ¿Sí? ujú, A, a lo mejor en algún pasaje, pero no directamente, sí, ujú, se ve ujú. la mano poderosa de Dios actuando tras bambalinas. sí es, ¿Sí lo pudieron notar eso? sí, 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 porque por casualidad, digamos, eh, que no están las casualidades, pero casualmente se van por hambre y regresan, entre comillas, o por casualidad, cuando hay pan. Ajá. Dios sabía lo que necesitaba. Perdón, hermana Carmen. Se van por hambre y regresan por hambre. Ajá, exactamente. 9, providencia divina. Aunque Dios no habla directamente lo que decía, su mano es Ujú. evidente en cada detalle, desde la provisión de comida hasta la restauración de la familia. Ajá, Así y es. número 10, la importancia genealógica. El libro concluye mostrando que Ruth es ¿quién? Bisabuela de David. La ¿De, abuela de quién? De De David. David. ¿A través de quién? de De David. David. No estamos hablando de cualquier personaje, ¿eh? Ajá, el rey No, David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo de ven? Ajá, sí. Dios. ¿Cómo ven? ¿No tenemos un Dios maravilloso? Digo, todos sus Hermoso. planes son perfectos. El Rey de Israel. Amén. Ujú. Dentro, obviamente, de la genealogía del linaje mesiánico, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Dice nuevamente, el libro concluye mostrando que Ruth es bisabuela de David, conectando la historia con el linaje mesiánico de Jesús según el Nuevo Testamento. Ajá, y en Mateo 1, versículos 5 y 6. Entonces, para Dios es muy importante todo esto.
Lo he dicho ya varias veces, que las genealogías no se rompan, Sí, que las ¿sí? familias Las familias son no se importantes para separen, Dios. ¿no? Y el diablo es lo que ha querido hacer, extinguir a la familia, o sea, desaparecerla, por eso tanta ideología de género, para que pues Hasta este momento, ¿sí? hasta sí, es impresionante lo que nos está diciendo usted ahorita. Ujú, ujú. Y nos deja ver la mano poderosa de Dios, aún con toda esa obra satánica. ¿Sí? Sí, Dios siempre va a guardar un remanente, un puñado de Sí, hijos fieles. así es, ¿Sí? Dios tiene, como se diría vulgarmente, el as bajo la manga. claro, así es. claro. Aunque todo se vea perdido, Dios tiene siempre el control. Amén. Y ¿Ven? hay una realidad ¿Sí? que efectivamente en ese Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, que controla todas y cada una de las etapas y vivencias que amparan ese plan perfecto que Él ya ha establecido para la salvación, la responsabilidad de ese remanente es del remanente, de esos hijos fieles a ese Dios fiel a sí mismo, que a la hora de darnos sus promesas y nosotros ir en pos de ellas, nos volvamos ese remanente. Pero así como Ruth, así como Rahab, siendo hacedores y no oidores, Ujú. porque es bonito de la boca hacia afuera recitar la Biblia, pero es sabio aquel que ejercita un verso de la Biblia más que aquel que conoce la Biblia. Ujú. De ahí la importancia y el mensaje para Unifam Aragón de ser hacedores de Amén. la palabra de Dios, no solo oidores, que nuestro sí delante de Dios sea un sí, así como un no, pero eso nos va habilitando y capacitando de manera real y genuina, no solo de labios hacia afuera, sino de un corazón de carne tratado por el Señor, Así para es. que al ser hacedores nos volvamos parte de ese remanente, porque efectivamente cada generación, cada etapa que el Señor permite a la humanidad, siempre hay un remanente fiel. Ujú. Y verdad, no seamos como Elías, que en su momento, Señor, si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Parafraseando, no te preocupes, tengo 7,000 detrás de ti. No, Que no no ando nos como sintamos pastilla. tan, no nos sintamos tan importantes o indispensables. La última. Somos necesarios, sí, en el plan de Dios. Y de nosotros depende, perdón, el ser parte de ese remanente Amén. hoy y ahora en nuestra generación. No claudiquemos, perseveremos. Lo Así. hemos dicho, aquí se trata de perseverar para preservar vida eterna. Pero preservar vida eterna no a un futuro, hermanos, sino preservar vida eterna en este lado de la eternidad, día a día, por el tiempo que el Señor nos conceda. Desde ya. Sí, Correcto, hermano. Gracias. Muy bien, muy bien. Dice al último, este libro pequeño o pequeño libro, pero poderoso, combina narración humana y propósito divino, mostrando cómo Dios utiliza lo ordinario para cumplir su plan extraordinario. De algo ordinario, Dios puede hacer algo extraordinario. Ajá, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esa frase? Si la aplicáramos a nuestra vida así como esté ahorita, no le adornen ni le compongan, así como está ahorita, ¿qué podría hacer Dios con cada uno de nosotros? ¿O qué está preparando para hacer de nosotros? A ver, aquí bendiciones. sí Y me gustaría que comentaran eso. aquí hay algo bien importante. Estamos viendo un libro llamado Ruth. Hoy, hoy, como yo le comentaba a mi hermana Luz en la mañana, hoy tuvimos oportunidad de levantar una oración por una señora que se llama Ruth. Hoy. Y le dije a mi hermana Luz, Dios está hablando, porque Ruth es un libro tan trascendente y tan coyuntural para la humanidad respecto a lo que el mismo significado de Ruth es, más allá de lo que de manera convencional Ruth quiere decir que es amabilidad, aliada, fidelidad. Ruth como tal quiere decir en el estricto hebreo, nuestro Señor Jesucristo une para marcar la divinidad. Ahí están, para mis hermanitos que estuvimos en el curso de hebreo, es
una Reish, una Shuret-Bab, una Tab y una Hei. Reish, nuestro Señor Jesucristo, Shuret-Bab nos une para ser marcados hacia la divinidad. Este es un mensaje a la humanidad. Por ello es un mensaje de amor y de redención. De verdad que es un libro precioso por todas estas bendiciones que trae. Correcto. Miren, para que podamos entender el libro de Ruth, vamos a ponerlo en un plano donde estamos nosotros, ¿sí? Y Dios arriba. Dios quiere Sí, tener comunión con su pueblo, ama a su pueblo, pero por causa del pecado no puede, sí, ¿sí? Entonces es como una mano, nuestro Señor Jesucristo, la así, redención, así es, tomándonos de la mano. así es. Así es el libro de Ruth, es un eslabón que Amén. va a unir lo divino con lo terrenal, Así es. ¿sí? Ya se los estoy explicando casi todo, todo el libro, ¿eh? Sí, se ¿No? los estoy resumiendo para que lo podamos entender. Es una Mm, historia de amor, es una historia dura, sí, Sí. pero sobre todo es el amor de Dios para con su pueblo. Dios amén. no dejó de amar a su pueblo, ¿eh? ¿No? A pesar de que el pueblo hacía lo que bien le parecía, Dios no dejó de amar a su pueblo. Ok, ¿alguien más que quiera comentar ya para terminar? Pues ya nos dejó sin palabras con un nudo en la garganta. A ver, ¿qué Y puede decir? Ajá, yo nada más quisiera hacer alusión a esa diapositiva tan bonita. De verdad es con todo el respeto para mis hermanas. Ahí veo a mi hermana Carmen como Noemí y a mi hermanita Ruth como a mis hermanitas. amén. Es verdad, se ve muy bonita esa diapositiva y así las veo, así tal cual. Mi hermana Carmen y mis hermanitas todas. Así es. Ahí a la. Animando, dando enseñanza, Así es, etcétera. así es, Muy así bien, es. buena observación, hermano. Ok, Ya, ¿alguien más? Hermana Carmen. Ajá. no, pastor, no, no. De verdad, a mí me encantó el libro, ¿no? Y digo, muchas veces lo lee uno y como no los va uno uniendo, no se da cuenta, pero para mí eso fue lo que Dios hizo, dar un remanso de paz, de tranquilidad y volver, pues que volvieran a tener comunicación con Él y se dejaran guiar nuevamente por Él. El respeto que vos, vemos el respeto que le tiene a Ruth, porque a pesar de que se fue a acostar a sus pies, él no la toma. Digo, de verdad es impresionante todo lo que lee uno, ¿no? Y estudiándolo ahorita más a fondo, oh, wow, Ujú. maravilloso el libro. No, ahorita estamos haciendo como una torta, hermana. Y le pusimos crema así nada más. Sí, no, muy Es, bonito. es algo encimita. Ajá, No, no, sí. no, tiene mucha enseñanza este libro de Ruth. Gracias, hermana Sí. Carmen. Ok, ¿alguien más? Yo en lo personal, yo ya escuché los cuatro capítulos. A mí, por ejemplo, en esos cuatro capítulos el Señor ya pues me habló también. Amén. Y es impresionante, ¿no? La verdad es que es el amor de Dios mostrado en estas personas y que a final de cuentas, yo decía, todos en algún momento fuimos Ruth, todos en algún momento fuimos Ruth al decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y ahí voy, ¿no? O sea, Señor, con todos mis errores, con todas mis faltas, con todas mis, pues, malas decisiones, tú no me has desechado y saber que de donde yo vengo, que es de lo más vil y de lo menospreciado, tú sacas una joya preciosa que ahora lo que más importa es que yo me lo crea, que Dios me puede Así utilizar, es, porque muchas veces no nos lo creemos, o sea, no nos creemos que Dios pule, que va puliendo digamos, este diamante en bruto así es, y Dios va puliendo y no te lo crees y dices tú, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto, que yo crea que voy a hacer esto? Y como usted lo dice, no, el diablo quiere venir y destruirte en tu mente, porque ya si él te destruye en la mente, ya Ujú. dejas de confiar y dejas de creer en que de verdad tú puedes ser útil para Dios. Entonces, para mí sí, la verdad es que sí es impresionante, fue muy impresionante este libro
Todos los 4 capítulos tienen una enseñanza extraordinaria y pues hay que creernos lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Sí venimos de lo más vil y de lo menospreciado, sí, pero Dios puede utilizarte a ti si tú te dejas, si tú crees, si tú quieres. Ujú. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Pues yo también Sí. concuerdo con mis hermanos, es muy bonito ver cómo de un libro pequeñito puedes sacar tantas cosas, ¿no? O como ahorita no le está desglosando, pues todo, como el testimonio, ahorita es reflexionado lo que dijo la hermana Carmen, el testimonio puede impactar a los inconversos Ujú. y puede, bien dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cómo Dios tiene el cuidado de nosotros a pesar de que fallamos, de que hacemos cosas que a Él no le agradan, pero aún así tiene cuidado y nos deja, ¿no? Pero no nos deja, también como decía, como oidores, ¿no? Sí, también como hacedores para compartir esa luz hacia los demás, porque también no, bueno, hay veces que, pues sí, ¿no? Decimos, ay, no, es que, sí, luego lo leo, ¿no? Pero Dios te está diciendo ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita Sí, ve y ora, y ahorita ve y hazlo. O sea, Yes. te estoy dejando para que los demás vean, ¿no? Amén. Lo que Dios hizo contigo. Así es. Entonces, nunca me había puesto a ver lo que traía Ruth, la verdad sí es muy, muy impresionante. Ujú. Como lo dije, es una joya en medio de la basura. Sí, ¿Sale? Ok, pues vamos a dejarle hasta aquí. Por favor, nuevamente lean los 2 primeros capítulos y la siguiente semana, o sea, en 2 semanas, los otros dos. ¿Sale? Le voy a pedir a mi muy hermana bien. Carla, por favor, si nos despides en oración. Sí, Gracias. Padre hermoso. bendito Dios y amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por el estudio. Te damos gracias, mi Señor, porque siempre has estado con nosotros y cada vez nos enseñas más, Padre, de tu palabra, de cómo en este libro tan pequeño podemos aprender grandes cosas. Gracias, Señor, de verdad, por las enseñanzas de nuestro pastor. Te pido que bendiga su vida, Señor, y que también, Señor, podamos aprender mucho nosotros, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores, como dice tu palabra, y que podamos impactar a los demás, mi Señor. Así es. Te damos, mi Señor Jesús, también te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú los cuides y los protejas en su trabajo, en su casa, Señor, y también por mis hermanos que no se pudieron conectar, mi Señor, que tú los cuides también, mi Señor. Mándanos un sueño reparador y sé siempre con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Carla. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo. Nos vemos el Bueno, viernes en la a oración. todos. Buenas Gracias, noches. pastor. Buenas Gracias. noches. Dios les Gracias. bendiga. Dios Bendiciones a bendiga. todos. Bye. Saluditos a la Buenas noches, familia. bendiciones. Sí, gracias, hermano. Gracias a todos.